Ruach Kadosh. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hemos llegado a un tema muy importante, muy debatido, y para muchos totalmente desconocido. ¿Quién es el Espíritu Santo? Sin pensarlo, muchos responderían, la tercera persona de la Trinidad. Sin embargo, ¿esa es la respuesta correcta? Es necesario hacer a un lado preconceptos, prejuicios y tradiciones muy arraigadas para entender este tema, ya que podemos actuar con perfecta sinceridad y avanzar por un camino equivocado, pero eso no convertirá nuestro camino en correcto, ni nos llevará a la verdad. Juan 1:1 y 2. En el principio era el Verbo, Yeshua, y el Verbo estaba con Dios, con su Padre, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dos seres divinos en un principio. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hemos estudiado a fondo estos versículos en capítulos anteriores, y hemos podido concluir que, en el principio, antes de que todo existiera, estaba únicamente el Padre y el Hijo. Si solo eran Yeshua y su Padre en un principio, entonces, ¿dónde está la tercera persona? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Existe la tercera persona? Una clave importante para tener la respuesta la encontramos en la conversación que tuvo Yeshua con una mujer samaritana en Juan 4:20 al 24. La mujer samaritana dijo: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Yeshua le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Yeshua mismo nos manifiesta la naturaleza de su Padre al decirnos que Dios es espíritu. Si el Padre es espíritu, el Hijo también lo es. Recordemos lo que dice Hebreos 1:2 al 3. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él, o sea, Yeshua, es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Yeshua es el resplandor de la gloria y la imagen misma de la substancia de su Padre. No cabe duda que la naturaleza de Yeshua es espíritu, porque su Padre es espíritu y ambos tienen la misma naturaleza. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Yeshua fue engendrado por el Padre. Como ya estudiamos, nació del Padre. Yeshua es de la misma naturaleza que su Padre. El Padre es espíritu
Yeshua, el Hijo, es espíritu. Es momento de recordar que Yeshua es unigénito, del original griego monogenes, monos, único, genos, descendiente o nacido. Por lo tanto, monogenes significa único nacido. La palabra monogenes, unigénito, nos está señalando que Yeshua es el único descendiente directo de Dios. En otras palabras, el único que nació directamente del Padre. Por lo tanto, únicamente hay dos seres que son espíritu y son Dios. Uno es el Padre y otro es el Hijo. ¿Cuál de estos dos seres, que son espíritu, se hizo carne? Yeshua, el Hijo. ¿Cuál de esos dos seres fue enviado a nosotros? Yeshua, el Hijo. Juan 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Primera de Juan 4:9. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. El Padre envió a su Hijo unigénito, que es espíritu, a este mundo. El que cree en el Hijo, que es espíritu, no es condenado. El espíritu que está en contacto con la humanidad es el Hijo, ya que es el espíritu que se hizo carne, el espíritu que fue enviado para que crean en Él. El Evangelio de Mateo registra con claridad la identidad del Espíritu Santo. Mateo 1:18 al 20. Reina Valera 60. El nacimiento de Yeshua fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Estos mismos versículos en otra traducción. Este es el relato de cómo nació Yeshua el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. María concibió o quedó embarazada por el poder del Espíritu Santo. Lo que había sido engendrado en ella era del Espíritu Santo. ¿Quién engendró a Yeshua en María? El Espíritu Santo. ¿Cuál de los dos seres que son espíritu lo hizo? El Hijo. ¿Y cómo podemos estar tan seguros de eso? Juan 1:14. Y el Verbo carne se hizo. ¿Cómo dice? Y el Verbo carne se hizo
y habitó en nosotros, y hemos visto su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Otra traducción: y el Verbo se hizo hombre. ¿Quién se hizo hombre? El Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Yeshua. ¿Y Yeshua qué es? Espíritu, Espíritu Santo. Yeshua, el Espíritu Santo, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yeshua es el Espíritu que se hizo carne, se hizo hombre para habitar entre nosotros. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. Recordemos que Yeshua recibió la vida de su Padre antes de que todo lo que existe existiera. Yeshua no vino a la existencia cuando nació de María. Si hubiese sido así, el Padre, que es Espíritu y que es Santo, Él lo hubiera engendrado. Los que niegan la preexistencia de Yeshua sostienen que el Padre lo engendró y así se convirtió en Hijo. Pero nosotros hemos estudiado en capítulos anteriores que Yeshua tiene existencia desde el principio. Nada de lo que existe existió sin Él, ya que todo fue hecho a través de Él. Y como dice Juan 8:58, Yeshua dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Estamos hablando del patriarca Abraham. Yeshua mismo se engendró en María para tomar la naturaleza humana. El Espíritu Santo que hizo concebir a María es Yeshua, el Hijo. El tema sobre el Espíritu Santo apenas ha iniciado. Sin embargo, es necesario hacer las siguientes declaraciones. Número 1. Dios no es una Trinidad. Número 2. No existe una tercera persona de la Trinidad. Número 3. La Trinidad es ajena a la verdad. Ni siquiera se encuentra esa palabra en la Biblia. Número 4. Solo hay dos seres, el Padre y el Hijo. Dos seres que, como hemos estudiado, son espíritu. En el próximo tema, continuaremos presentando evidencias de que Yeshua es el Espíritu Santo. Antes de finalizar, me gustaría que meditáramos en los siguientes versos. Juan 14:6. Yeshua le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Necesitamos a alguien más para ir al Padre? Absolutamente no. Necesitamos únicamente a Yeshua. Nuevamente, vamos a leer Juan 4:23 y 24 en otra traducción. Dios es espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran al Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado, y ese tiempo ya ha llegado. ¿Qué necesitamos para adorar al Padre? Ser guiados por el Espíritu, y ese Espíritu es el camino, es la verdad, es la vida. Ese Espíritu es Yeshua HaMashiach. Al escuchar estos minutos Kadosh, estos minutos santos, estos minutos apartados, hemos descubierto que hay dos seres que son Espíritu, el Padre y el Hijo. Yeshua, que es el Espíritu que se hizo carne y que es la verdad, nos guíe y nos permita encontrarnos en el próximo estudio. El tiempo es precioso, pero la verdad es más preciosa que el tiempo.